Cómodo. Comodísimo. Bueno, Diego se fue en elogios y agradecimientos, señalando que era un honor, así con esas palabras, ser invitado al ciclo. ¿Querés repetirlo? Sí, desde ya y digo, siempre estos espacios para quienes venimos de lugares como son las organizaciones populares, las organizaciones sociales y que se empiece a abrir la posibilidad para que podamos contar un poco nuestra experiencia, para que podamos difundir en cierta medida ese laburo que desde hace muchos años venimos haciendo, es importante y me parece, digo, no es la primera vez que nos toca estar en el solar, en alguna otra oportunidad nos han invitado, entonces me parece que eso habla bien también de quienes conducen los espacios, de entender que hay un proceso de comunicación importante que se viene generando a partir de la comunicación comunitaria y que nos tengan en cuenta, que nos hayan invitado, donde quizás uno va a intentar por lo menos graficar el laburo que hacen muchísimas radios en Santa Fe, es importante, así que cómo uno no va a estar contento y cómo no va a ser agradecido con la gente que le abre las puertas de su casa. Bueno, vos sabés que cuando estábamos pensando en la grilla de invitados, con Pedro Bayúgar, con Cecilia, con Guillermo Suárez, dijimos, la presencia de las radios comunitarias tiene que darse en el ciclo. Y enseguida surgió tu nombre, que sos un periodista que trabaja en Radio Nacional, también en un sitio web, que tenés mucha trayectoria y experiencia, incluso como corresponsal para medios de otras provincias, de otras localidades. Surgió tu nombre porque estás muy identificado con el quehacer del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, y también de Radio Chalet. Entonces el propósito de este ciclo, que tiene que ver precisamente con profundizar todo lo que se dio a partir de la sanción de la Ley de Medios Audiovisuales, me parece que va a hacer un recorrido por lo que es trabajar en un medio comunitario, cuál es la diferencia de una radio comunitaria con una radio comercial. Y estaba pensando que esta charla no se hubiera podido dar sin la sanción de la ley, porque antes de la ley las radios comunitarias eran radios ilegales, truchas, y no nos damos cuenta, ¿no? Es decir, esto es un proceso de cambio que va ocurriendo delante de nuestros ojos, pero hubiera sido imposible antes de la sanción de la ley tenerte aquí como invitado y hablar de las radios comunitarias. Más allá de que Farco viene trabajando y desde Farco se generaron los 21 puntos para que luego sirviera de andamiaje en la redacción de la ley. Sí, por ahí un tiempito antes, por ahí a partir del 2005-2006, que es cuando el expresidente Néstor Kirchner envía al Congreso de la Nación la derogación del artículo 45 de la vieja ley de radiodifusión, que era la ley que la dictadura había dejado previo a su retirada del gobierno como para controlar en cierta medida el manejo de los medios en los sectores concentrados y en el poder económico en la República Argentina. Y ese artículo 45 era muy particular porque era el que decía que solamente podían hacer comunicación aquellos que tenían dinero. Especificaba que solamente los medios comerciales podían funcionar en la República Argentina. De hecho, nuestra historia es una historia particular, la de Chalet, porque quizás nos agarran los últimos años de ese margen de la ilegalidad, porque en el 2006 entramos en el reconocimiento, que ese reconocimiento no nos ha dado ningún derecho hasta ahora más que el de ser reconocidos por el Estado. Quiero decir, el reconocimiento no es una licencia, tuvimos un permiso precario en algún momento, los famosos PPP, pero si uno analiza la historia de otras radios de Santa Fe, quizás con un poco más de antigüedad, hay varios años en esto, por ejemplo el caso de la Popular de Santa Rosa de Lima, pensar en Aire Libre de Rosario, que son dos radios que tienen más de 20 años en el camino, y cuando uno escucha a los compañeros contar esas historias de por ahí estar haciendo radio y estar con los vecinos viendo en qué momento podía llegar la policía para llevar adelante un decomiso y a partir de ahí esconder los equipos en algún lugar, y pensando siempre en proteger esos equipos que además eran carísimos, y pensar hoy pensar en ese tiempo para una organización social poder hacer radio era impensado, y sin embargo se logró, se podía hacer.
y creo que después del reconocimiento arranca un proceso importante en este proceso de pensar la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, que, a ver, sin que suene muy arrogante, pero las radios comunitarias y el Foro Argentino de Radios Comunitarias tiene un papel, yo diría, preponderante en este camino, porque allá por el 2003-2004 las radios comunitarias le planteaban en su momento al CONFER esta necesidad de un nuevo modelo de comunicación para un nuevo modelo de país. En aquellos entonces, quienes lo recuerdan, estaba en el CONFER un personaje que hoy lo vemos pasearse por todos los medios de comunicación, como es Julio Bárbaro, a quien le dijimos, o por lo menos los compañeros que enfrentaron esa batalla, decirle, bueno, mire, nosotros lo que queremos es empezar a cambiar la matriz comunicacional en la Argentina. Y Julio Bárbaro lo que nos ofrecía en ese momento, estamos hablando, había alrededor de 40 o 45 radios comunitarias en todo el país, era licencias para esas 45 radios, es decir, te doy la licencia, anda tranquilo y lo demás. Y bueno, le dijimos que no era la idea, que nosotros pensábamos en un modelo de comunicación distinto, que el país había cambiado y que ese proceso político y ese proceso de transformación social que se daba en la Argentina ameritaba que también la comunicación lo fuera acompañando. Y de hecho, a ver, fue una discusión muy fuerte con el CONFER en su momento, como fue una discusión bastante particular en los inicios de estos planteos con el propio gobierno, digamos, más allá del reconocimiento. Hay que decirlo que el kirchnerismo en esa etapa no estaba muy abierto todavía a abrir un frente de combate con los medios de comunicación y con los sectores hegemónicos que manejan también el poder económico en la Argentina. Fue un proceso bastante duro, bastante difícil, que marca un quiebre importante, y creo que la presidenta lo termina de interpretar en el conflicto de la 125. Me parece que el conflicto del campo es el que le hace entender al gobierno cuál era la manera de operar de los grandes medios de comunicación, que quizás lo sabía, pero no había tenido quizás un motivo importante como ese, como para empezar a discutir en serio la matriz comunicacional en la Argentina. Diego, ya vamos a volver al tema de la política comunicacional y todo lo que todavía hace falta y todo lo que siguen reclamando desde el sector de las radios comunitarias. Pero ¿qué tal si hacemos anclaje en lo personal? No te voy a preguntar de Colón, aunque sé que en tu casa se cantaban siempre dos marchitas. Una era la de Colón. A medias. Era media porque mi viejo es tatengue, laburó en Unión, fue voz del Estadio de Unión. Tenemos algunas anécdotas particulares de algunas charlas con mi viejo, de algunos periodistas a los que le ha tenido que salvar la cabeza en alguna oportunidad, que uno con el tiempo le dice, mirá los disgustos que nos hubieses ahorrado con el tiempo si hubieses dejado que la barra Unión pasara, ¿no? Pero bueno. La otra sí se cantaba a pleno. Y sí, en realidad es la que más se escuchaba, porque sí, mi viejo es peronista, fui dirigente sindical, mi vieja un radical, mucho más ortodoxa en su visión política. Mi vieja viene de familia radical, mi viejo históricamente de familia peronista, mis abuelos eran peronistas, y escuchar la marcha peronista en casa era una tradición. Que mi viejo me llevara a los actos sindicales también era tradición. Y de hecho, digo, si uno revisa mi álbum de fotos, entre algunas de las otras cosas, por ejemplo, algunas fotos en brazos del Tati Bernet, por ejemplo, en la Vuelta a la Democracia. Bueno, mi viejo empleado legislativo, fue dirigente sindical legislativo, o sea que es inevitable que la vida de uno estuviera acompañada o vinculada con lo que ha sido el proceso del peronismo en Santa Fe, ¿no? Y decidiste estudiar después que te recibiste en la Dante Alighieri. ¿Vos cursaste en la Dante Alighieri? Hice toda la vida, desde los 4 años del jardín hasta terminar el secundario. Y no, a ver, siempre me gustó esto de la cuestión más social, esto de tener vínculos. Digo, soy un tipo bastante dado, eso me sirvió bastante para tomar la decisión, que en realidad iba a ser la carrera de Ciencias Económicas, para cumplir, como por ahí le pasa a muchos, el sueño de mamá. Y bueno, en los últimos meses de quinto año me di cuenta que no, que en realidad lo que me gustaba era el periodismo. Estaba la posibilidad del periodismo deportivo, pero también estaba esa cuestión muy particular.
uno ya venía con mucha carga emocional en lo futbolero aquí en Santa Fe, entonces dijimos, bueno, si estudiamos comunicación y después vemos para dónde nos va llevando la carrera y para dónde nos va llevando la vida. Te fuiste a estudiar a Paraná. ¿Y cómo fue tu inserción o por qué te insertaste a trabajar en un medio comunitario, en un medio de comunicación como Radio Chalet? A ver, por varias cuestiones. Primero porque a mí me agarra en la época de estudiante bastante dura. Yo empecé a estudiar en el 2000, nos agarró todo el proceso de la crisis. Nosotros en ese momento teníamos un negocio familiar con mi vieja, porque mis hijos ya estaban separados. Bueno, mucho peregrinar en Santa Fe en su momento, conociendo las experiencias, primero porque uno tenía amigos en muchos barrios, esto de conocer las experiencias de las asambleas barriales, de conocer el proceso de los trueques, de ver la disputa que los movimientos desocupados estaban dando en Santa Fe. Todo lo que se dio a partir del 2001. Exactamente, porque me tocó ver muchos compañeros que por la crisis tuvieron que dejar de estudiar, por ejemplo, tuvieron que optar entre el trabajo y el laburo. Nosotros en mi casa tuve la suerte de que pude hacer las dos cosas, a pesar de que hay que decir hubo un esfuerzo muy grande porque durante casi un año y medio era levantarse a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana estar haciendo dedo en Boulevard y Vélez Sarsfield para ver si alguien me llevaba hasta Paraná, de haberme quedado mucho tiempo a dormir en casa de compañeros y dormir literalmente en el piso. Esos son parte de esa historia que me lleva también en algún momento, como soy por ahí alguien que le gusta leer mucho, que se ha caracterizado siempre por tener mucho apego por entender los procesos históricos y por entender por dónde atravesaban los procesos comunicacionales, es inevitable que cuando uno empieza a leer sobre la historia de la comunicación, en algún momento se cruza el proceso de la comunicación popular, y eso me llevó a indagarlo, a estudiarlo, y de hecho me llevó a comerme varios cachetazos en la facultad a partir de esto, porque hay que decirlo que la facultad todavía, o por lo menos los ámbitos académicos no están preparados para discutir y para entender el proceso de la comunicación popular. De hecho, uno lo sigue viendo hoy, yo lo vi en ese momento, hablar de una radio comunitaria o ir a visitar una radio comunitaria era como ir a hacer un experimento, digamos, era a ver qué cosa extraña es esto, y en realidad hacemos lo mismo que hacen los demás, nos sentamos en un micrófono, hacemos política, leemos, pasamos música, discutimos la realidad de nuestros ámbitos, no era nada del otro mundo, pero bueno, todavía hoy sigue siendo una cuestión bastante particular. Y de hecho, en una de las últimas materias de la carrera, uno de los temas fue el proceso de la derogación del artículo 45, que era absolutamente resistido dentro de la facultad. De hecho, creo que, salvo algunas universidades de las que uno conoce, hay otras en las que todavía les cuesta. Estamos hablando de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la carrera de comunicación, en la licenciatura. Y ahí no acompañaron la ley, sino que, por lo menos, mencionás vos que había docentes que cuestionaban este proceso. Sí. De hecho, después con el tiempo uno los encontraba en las marchas en las plazas, o nos encontrábamos en los encuentros de la comunicación popular y uno les planteaba esto. Pero bueno, como uno entiende que los procesos quizás con el tiempo llevan a que uno vaya entendiendo un poco mejor las cosas, creía que esos docentes habían entendido un poco esta realidad. Pero uno entiende que hoy, por ejemplo, en algunas carreras está esto de plantearse las áreas de la comunicación comunitaria, pero sigue siendo muy experimental todavía, no discutimos en serio, o por lo menos la facultad no se ponen a laburar en serio, y sobre todo pensar de qué manera la comunicación popular puede insertarse dentro del ámbito académico. Y después hay una cuestión muy particular, la mayoría de las personas que integran las organizaciones populares en la mayoría de los casos no han tenido ni la posibilidad de terminar la escuela secundaria. Muchos de los compañeros de los barrios más populosos de Santa Fe, de Paraná, no han tenido esa posibilidad, y yo creo que es una deuda pendiente, digamos, hasta que esos compañeros de los barrios no lleguen a la facultad y podamos pensar también en esos procesos comunicacionales. Es una deuda pendiente que me parece que hay todavía desde el ámbito académico, ¿no? Bueno, el 7, hace 2 días, se estuvo celebrando el Día del Periodista. Y ahí surge siempre el tema de el periodismo como trabajo y no como
no como profesión. De hecho, es una actividad que no está colegiada. A diferencia, por ejemplo, de los locutores que tienen su sindicato y su colegio, y son voces autorizadas. Pero el periodismo y los periodistas siempre han sostenido esta cuestión de reconocerse como trabajadores de la comunicación. Por eso creo que había alguna periodista amiga, que no sé si está acá, que decía, bueno, nada de decirnos colega, porque somos trabajadores, en todo caso compañeros. Tal vez este concepto es lo que no está arraigado en las carreras en donde no se estudia periodismo, sino que se estudia comunicación social, se estudia para ser un licenciado en comunicación. Tal vez ahí hay un mundo, o hay dos mundos que chocan, y quizás esta resistencia en los claustros académicos, que ha sido roto felizmente en algunas universidades, por ejemplo la Universidad Nacional de La Plata, con Florencia Saintud como decana, pero de hecho hay un concepto de que aquellos que pueden ejercer el periodismo tienen que ser personas sumamente calificadas. La ley me parece que vino a cambiar de alguna manera y a democratizar esto. Y en las radios comunitarias esto se ve, ¿no? Es decir, cómo los chicos, los jóvenes, como la gente mayor, que a lo mejor canceló también sueños y vocaciones, comienza a ver en la radio una posibilidad de desarrollo, de crecimiento y de visibilización de sus temáticas. A ver, esto es un proceso interesante de discutir, que a nosotros hoy nos pone en lugares interesantes y viene a romper muchos mitos. Durante muchos años, ¿qué se pensaba? Que el tipo que venía de una radio comunitaria, de una radio barrial, no podía tener grandes aspiraciones, y siempre fue una cuestión muy ninguneada, porque en realidad, ¿qué es lo que te decían? Que una radio comunitaria en realidad iba la abuela a leer su receta de cocina, iba la abuela los domingos a despuntar el vicio de pasar el tango, por ahí iban los pibes a pasar. Pero que está bueno que ocurra eso. No, está bueno que vaya la abuela, que vaya el tanguero, está fantástico. Y que además pasa, pero lo importante es que nosotros en nuestras radios, en nuestros espacios, discutimos política, discutimos las inquietudes de nuestros barrios, discutimos las necesidades del ámbito que nos rodea, discutimos la estructura de nuestras organizaciones, es decir, no nos quedamos simplemente en esta cuestión de decir, bueno, tenemos una radio y la usamos solamente para estas particularidades, sino que en definitiva nosotros, y creo que lo que le pasa a todas las radios, pensamos en un proceso de transformación social. Esa es la idea, es una herramienta política para pensar que se puede cambiar el ámbito que nos rodea. Y el post-ley de medios también sirvió, entre algunas otras cosas, para entender que quienes veníamos de las radios comunitarias o los compañeros que venían de la comunicación popular también estaban en condiciones de ocupar lugares en ámbitos donde históricamente también iban solamente los eruditos, los que habían leído 5 libros más. Y pensar, por ejemplo, que me acuerdo así rápidamente, en Néstor Buzo, en su momento presidente de Farco, terminar siendo presidente del Consejo Federal Audiovisual después de la ascensión de la ley. Compañeros de radios comunitarias que hoy están ocupando lugares en TELAM importantes. El caso de Daniel Ríos, compañero que después de su paso por Chalet, de ser el compañero que originó todo ese proceso en la radio con otros compañeros del barrio, terminó siendo director de Radio Nacional Santa Fe. Y como esos casos hay muchos, y donde hoy hay compañeros que con sus radios comunitarias en algunos puntos del país logran liderar la audiencia de sus pueblos y de sus ciudades. Me parece que ha cambiado rotundamente, y me parece que también nos ha servido a nosotros para reconocernos y entender que hoy estamos en condiciones de dar disputas mucho más importantes de las que nos podíamos llegar a imaginar nosotros mismos. ¿Cómo acompaña el barrio, por ejemplo, en Chalet? ¿Cómo acompaña el barrio toda la historia de la emisora, que de hecho cumplió un rol muy importante? Vos no estabas en la primera inundación de este siglo, ¿no? En el 2003. Y luego en el 2007, ahí sí estuviste. En el 2007 sí. Bueno, sí. Jugó un rol muy importante Radio Chalet, y todos lo sabemos. En realidad la radio es una pata más de una organización mucho más amplia, que es la vecinal de Barrio Chalet. Me parece que
la vecinal confluye en un montón de espacios, en un montón de actividades, y dentro de esas actividades quizás hay otras que después terminan desembocando en la radio. Cuando yo llegué a la radio hay compañeros que hoy están acá que ya formaban parte de la organización en los talleres de comunicación, o que estaban haciendo sus primeras experiencias, compañeros que después han replicado sus laburos siendo formadores de otros compañeros que han estado en la radio. Y lo que nosotros decimos en realidad es que lo importante es que la vecinal funcione, que todas las actividades funcionen, y que no funcionarían si no hubiera una participación activa de los vecinos del barrio y del resto de los barrios que rodean, digamos, más allá de estar enclavados en Chalén. Me parece que el vínculo con barrios como San Lorenzo, como El Arenal, Barrio Centenario, bueno, me parece que es importante, digamos. Hoy ya trasladó a otros barrios, porque hay que decir que los compañeros que por ahí participan de las actividades de la vecinal son de muchísimos barrios de la ciudad, y eso es importante. Pero si la organización no estuviera acompañada o con los vecinos adentro, sería la nada misma, digamos. Me parece que son los vecinos y los compañeros que todos los días le ponen el lomo ahí adentro los que motorizan que la vecinal siga funcionando, que la escuela para adultos siga funcionando, que el comedor funcione y que la radio misma funcione. Hay temas de los grandes medios que se repiten, intencionalmente lo repiten, que tiene que ver con delitos y hechos policiales. Y generalmente se visibiliza a muchos barrios de la ciudad, digamos, de nuestra ciudad, pero también ocurre en otras ciudades, a partir de esos delitos, a partir de esos hechos, estigmatizándolos, ¿no? Estigmatizando buena parte y buen sector de la sociedad santafesina, de los barrios. ¿Cómo es el abordaje de estos temas en una radio comunitaria inserta en estos barrios? Es decir, el tema del delito, de la inseguridad, entre comillas, los hechos que suelen suceder ahí cerca. ¿Cómo es el tratamiento que desde la radio ustedes le dan para disputar una agenda diferente? Bueno, primero que lo importante es que hay que empezar a discutir. Siempre es fundamental, porque si hay algo que el proceso comunicacional en Santa Fe genera, es que lamentablemente muchas veces los vecinos terminen arraigándose ese discurso perverso que tienen la mayoría de los medios de comunicación, que es el de contar los muertos, la sangre, porque es la agenda más divertida que tienen los medios en la ciudad. Y, a ver, contraponerlo con el laburo de ir mostrando a poco y a partir de las propias experiencias, ¿no? De que los pibes de los barrios no son delincuentes, de que los pibes no les gusta andar con el fierro en la mano, de que los pibes en realidad tienen muchísimas potencialidades, y eso se demuestra, no solo en nuestra vecinal, uno lo puede ver en distintos espacios, en distintos barrios. Es decir, está demostrado que los pibes, cuando vos le das la oportunidad o tienen la posibilidad de ocupar un espacio que por otras razones quizás el Estado no se las ha dado en otras circunstancias, aparecen potencialidades extraordinarias. Eso es lo que uno demuestra a diario. A ver, como esta cuestión de decir permanentemente, y la gente de los barrios son vagos, no le gusta laburar. Hay mucha gente que labura, que le pone el lomo, la mayoría de la gente trata de pelearla todos los días. Me parece que esa es la cuestión a laburar, a seguir profundizando. Pasa que es mucho más fácil caer en el proceso de estigmatización, que obviamente tiene que ver con un esquema de medios que responden a una lógica o a un conservadurismo lógico en la ciudad de Santa Fe, donde responden, o por lo menos intentan quedar bien con determinados sectores de la sociedad. Bueno, nosotros se lo demostramos a diario que eso no es así. Quizás todavía nos falte o necesitemos seguir profundizando algunas cosas para poder generar ese proceso comunicacional que queremos en Santa Fe. Pero lo bueno es que, como te decía hoy, hace 10 años atrás éramos 2 radios, 3 radios. Hoy hay 10 radios diseminadas en toda la ciudad de Santa Fe, donde entendemos que las problemáticas son las mismas en los barrios, donde entendemos que la cuestión de la seguridad pasa no por como te lo plantean los medios, sino por entender que inseguridad es que un vecino no pueda salir de su casa para ir a laburar cuando llueve, que la inseguridad
es que un vecino no llegue a un centro de salud o a un hospital y que no encuentre los insumos para ser atendido, que un vecino no pueda encontrar laburo, que los pibes de los barrios tengan que cambiarle la dirección al currículum para poder conseguir un laburo. Eso es inseguridad, y eso es un discurso que hay que empezar o por lo menos un tema que hay que empezar a rebatir, ¿no? Por lo menos desde esa otra mirada, ¿no?, que es la que planteabas. Vos acomodaste un montón de libros en la mesa, es decir, que evitaste la posibilidad de que te acercaran un vaso de agua, una copa de agua o algo más rico, pero bueno, lo decidiste vos. Esto tiene que ver con materiales de capacitación, porque hablaste permanentemente de la capacitación que se está haciendo en distintas radios comunitarias. Porque, a ver, la mayoría de la gente piensa que las radios comunitarias son radios chiquitas, pobres, de bajo alcance, que, como te dije hoy, que son simples vecinos que van a despuntar un vicio. Y nosotros pensamos que los procesos de transformación también van con esto. Los compañeros tienen la posibilidad de capacitarse. La idea es, como siempre decimos, en nuestras radios somos formadores de formadores, es decir, que los compañeros que hemos tenido la posibilidad de acceder a instancias donde los propios espacios de la comunicación comunitarias nos fueron abriendo, después volcarlos a los compañeros. Entonces, todo esto que está acá demuestra claramente que nosotros discutimos, que pensamos, que analizamos y que queremos entender y seguir profundizando mucho más ese proceso. Y todas estas herramientas que son generadas por compañeros de las radios comunitarias de todo el país sirven para ir volcando esas experiencias en cada una de las radios, haber participado en experiencias como la del Contalo Vos por Radio, que hoy haya compañeros de radios comunitarias que estén trabajando en AFCE, que tengan la posibilidad de hacer materiales de capacitación pedidos por el propio organismo. Me parece que demuestra un poco esa experiencia que venía volcándose y que hoy tenemos la posibilidad de seguir profundizándola, ¿no? De hecho, por ejemplo, la cocina de la ley, el libro que han escrito compañeros como Néstor Buzo, como Diego Jaime, que son compañeros que cumplen un rol importante en Farco, que además hoy tienen la posibilidad de estar, en el caso de Diego, dentro de la estructura de la AFCA. Me parece que es importante y me parece que vale la pena mostrarlo, y me parece que vale la pena ponerlo en conocimiento para que se vea que en realidad nuestra tarea de militancia también pasa por esto, ¿no? Por estar todo el tiempo pensando en cómo acompañamos a los compañeros en capacitación, cómo hacemos crecer las radios, cómo mejoramos técnicamente, de qué manera hacemos para tener la mejor radio del mundo, porque nosotros aspiramos a eso, no lo vamos a negar, no nos quedamos en la chiquita. Por ahí el proceso y el camino es mucho más complicado que el resto, pero nosotros queremos tener la mejor radio. Está bueno este concepto porque también a veces se vincula, se asocia a las radios comunitarias con una emisora de características precarias, no solamente en la faz técnica, sino también en esto de que hay personas que no tienen formación. Y la verdad es que nos estás haciendo descubrir todo un universo de capacitación y de posibilidades que también lo estamos viendo ahí, ¿no? En distintas fotografías que estuvieron pasando. Capacitaciones que se hacen en Chalet, pero también en otros lugares, y en donde se vinculan con otras emisoras de la red de Farco para seguir haciendo ese esfuerzo de pensar y repensar la comunicación popular. Bueno, de hecho, algunas fotos que están dando ahí son inclusive anteriores a que yo llegara a la radio. Por ahí está Alba, que es una de las compañeras, podríamos decir, más vieja que yo, Alba Saracio, que participó de ese proceso. Bueno, está Daniel mismo, que aparece por ahí en alguna foto, pero lo importante es que es un proceso que no se detuvo, digamos, que hace 12, 13 años atrás arrancó y se fue, por suerte, profundizando en el tiempo. Es decir, que siempre hemos tenido la capacidad de generar algún proceso de formación, de discusión. De hecho, hace un año atrás, nos juntamos todo un fin de semana, a fines de diciembre, a discutir el proyecto político comunicacional de la radio. Hace 10 años que no discutíamos dónde estábamos parados, si ese proyecto original que aquellos compañeros soñaron allá por el 2000, 2002, seguía haciendo lo mismo, si había que readaptarse a los tiempos comunicacionales de la ciudad, si había que adaptarse al proceso comunicacional de la Argentina. Y estuvo bueno sentarse, discutir, ver para dónde vamos, qué es lo que queremos hacer,
pero sobre todo pensando en esto y esta posibilidad de seguir contando siempre con pibes, que eso es lo fundamental. Lo que nosotros tenemos es que, por lo menos en Chalé, afortunadamente hay un montón de chicos con inquietudes que han participado en un montón de talleres de comunicación, de talleres de formación laboral, pero, a ver, donde la idea no es simplemente decir, bueno, se formó como operador para ser operador de radio, sino que es un compañero que aprende a pensar, que aprende a ver, o por lo menos a rebatir y a discutir algunas cuestiones de lo que tiene que ver con la vida que lo rodea, que aprenden a discutir política. Digo, eso me parece que es lo importante, esto de generar esta conciencia de que somos seres que podemos discutir y que podemos pensar políticamente y que no es una cuestión atada simplemente a 5 o 6 iluminados, es un proceso importante. Entonces me parece que por ahí viene un poco la mano y que afortunadamente lo hemos podido lograr sostener en el tiempo. Y después esta posibilidad o esta decisión de acompañar un montón de organizaciones que en su momento quisieron avanzar en este proceso y haberlos acompañado con algunas capacitaciones o pasar de haberle prestado equipos para que puedan arrancar, tiene que ver con esta cuestión y con esta idea de la solidaridad, además. Claro, porque... es decir, ahí también se sale del modelo neoliberal. Es decir, las otras emisoras comunitarias no son competencia, sino que son, de alguna manera, compañeras en este camino de seguir entramando comunicación popular. Hay varias fotografías que tienen que ver con los encuentros del Foro Argentino de Radios Comunitarias, acá en Santa Fe, pero también algunas de localidades cercanas. Y eso me parece que nos lleva al otro terreno, al tema de Radio Nacional, porque allí, desde Radio Nacional, junto también con el AFCA, acá está el titular de la delegación de Santa Fe, Juan Carlos Cesoni, y también con la titular del INADI, estuvieron recorriendo distintos lugares y en una tarea y en un trabajo de promoción, ¿no? Yo te contaba antes de sentarnos acá que en un pueblo, en una localidad de Santa Fe, en el norte, Alejandra, me tocó encontrarme con la realidad de que era un pueblo de muy pocos habitantes, pero donde había 3 emisoras. Y estaban totalmente aislados, es decir, no sabían que se estaba luchando por una ley de comunicación. Eran en aquellos tiempos. Y tenían mucha avidez de saber, de capacitarse, y de hecho preguntaban y querían establecer algún vínculo, ¿no? Pero tenían una dimensión y tenían una dinámica propia. Y había surgido allí, ¿no? Es decir, alejado de los centros urbanos grandes. Así que está muy bueno y seguramente tenés muchas experiencias para contarnos en ese recorrido que hiciste a distintas localidades. Sí, que por ahí hago un trazadito un poco más atrás, como para atar un poco los hilos, porque, yo te decía hace un rato atrás que nosotros tuvimos la posibilidad de que Daniel Río fuera director de Radio Nacional. Daniel tomó la decisión de confiar en algunos compañeros que veníamos del proceso de la comunicación popular y nos dio la posibilidad de llegar a la radio. Y mucho de ese laburo que nosotros volcamos en la radio estaba orientado justamente a pensar y está pensado actualmente, digamos, se sigue con esa línea, de que haya una radio nacional en serio, federal, popular, que sea una radio que esté vinculada con los sectores de la comunicación de su provincia. Y a partir de pensar ese esquema fue surgiendo lo que hoy conocemos como la red de corresponsales que tiene la radio pública, que son compañeros de radios del sector comercial, cooperativo, sin fines de lucro en los 19 departamentos de la provincia. Y que informan todos los días, ¿no? Hacemos, en realidad hasta el año pasado fue un formato de noticiero generado con las voces de sus compañeros, que además tiene un formato muy similar a lo que es el noticiero del Foro Argentino de Radios Comunitarias, donde nosotros queríamos que ese noticiero estuviera hecho con las voces de esos compañeros. Nosotros simplemente ser meros articuladores de ese laburo, pero escuchar a esa gente del interior de nuestra provincia que tenía mucho para decir y que tiene mucho para decir. Es decir, desde esta nueva gestión en Radio Nacional, con vos y otros compañeros, se pudo, de alguna manera, diseñar una red de corresponsales que escuchaban ya Radio Nacional,
pero no eran parte, no podían informar lo que pasaba en sus localidades. Bueno, no solo que armamos la red de corresponsales, en el 2011, junto con Telami, con el AFCA y con Farco armamos un encuentro de corresponsales, hubo más de 100 compañeros de toda la provincia que estuvieron acá, donde discutimos capacitación, donde discutimos cuestiones que tenían que ver con el marco legal, con la situación de la ley en ese momento. Y bueno, hace 2 años cuando Juan Cesoni, el Pato, llega al AFCA, la verdad que con un gesto muy interesante, muy piola, me dice, me pregunta si tenía ganas de darle una mano, si tenía ganas de colaborar con él bueno, él me decía, vos por ahí tenés un conocimiento interesante, tenés un laburo articulado con las radios. Nos parecía importante también como integrante de un espacio de la comunicación popular y una radio comunitaria que estaba bueno poder dar una mano desde ahí. Y bueno, parte de las discusiones y parte del laburo surgió de eso, y una de las ideas, o por lo menos de ese conocimiento previo que uno tenía, es que si bien se sabía sobre la ley, se conocían cuestiones muy generales, digamos, y hay que decir que el bombardeo mediático de los grandes medios generaba y genera en algunos casos generó mucha confusión en los comunicadores de la provincia. Entonces nos parecía que la mejor manera era salir a recorrer el territorio, que el organismo junto con Radio Nacional, y bueno, se sumó también Estela Vallejos desde el INADI, hiciéramos una recorrida para ver cuál era el grado de realidad que estábamos viviendo, sobre todo en el centro norte de la provincia. Y ahí, bueno, charla va, charla viene, discusión va, discusión viene. También estuvo Daniel participando de esos encuentros. La idea fue, en la mayoría de los casos, tratar de hacer los encuentros en los lugares más alejados de las grandes ciudades, de ver cómo se daba el proceso en los pueblos más chicos, de ver cómo el resto de las localidades podían traccionar o no, o llegar a esos lugares. Y la verdad que fue un proceso muy interesante. Primero porque nos permitió conocer la realidad de los 12 departamentos del Centro Norte, que uno tenía alguna vaga imaginación, pero ahí se generaron cuestiones concretas. Los caminaste uno por uno. Lo caminamos, además con el Pato hemos llegado a hacer trayectos de Santa Fe rumbo a la provincia de Córdoba, o sea, hemos hecho viajes y estuvo bueno porque uno contaba, o por lo menos la idea era contar o poner en evidencia que había un proceso de comunicación que se podía llevar adelante, que había un nuevo modelo que estaba en marcha en la provincia. Esto que Estela aportó muchísimo y que son estas cuestiones que los comunicadores tenemos, que es una forma a veces de hablar o de expresar conceptos que quizás son un poco erróneos. Entonces dar una charla sobre buenas prácticas comunicacionales también estaba bueno, y sobre todo discutir temas vinculados a lo que tiene que ver con esa discriminación implícita que muchas veces tenemos. Estuvo, y bueno, y después Juan, que hizo todo un desarrollo de cómo venía la ley en ese momento, de las necesidades o recepcionar las necesidades que había en cada localidad, y la verdad que la satisfacción es que tiempo después eso ha dado mucho de sus frutos, ¿no? Porque nos sirvió a nosotros para seguir sumando compañeros en este proceso de comunicación, porque sirvió para que el INADI después pudiera también articular con los medios del interior a la hora de hacer actividades o a la hora de difundir distintos eventos o trabajos a realizar, y porque me parece que a Juan le abrió una gama de posibilidades para hoy profundizar parte de ese laburo, porque, lo más sencillo es decir, bueno, sí, fuimos, conseguimos 20 licencias y nos quedamos en eso. No, nos quedamos en que hoy el AFCA recorre la provincia, de que hay talleres de capacitación, de que esos talleres de capacitación lo están haciendo compañeros de los propios territorios, que hay talleres para locutores, que digamos que se está pensando y que el organismo trabaja efectivamente en generar esas condiciones que surgen a partir de las inquietudes que a uno le fueron planteando, ¿no? Y eso es lo que está bueno y que a nosotros nos pasa también en la radio. Seguro. Y hay fotos en donde se ve entregas de licencia en algunas localidades. ¿Podemos recorrerlas?
Porque Sí, creo que... no están todas, pero la anterior era la Cooperativa de Servicios Públicos de San Guillermo, que el año pasado estuvimos ahí con Juan, recién pasamos, o viene después, FM Ingenio, esto es en Sunchales, también compañeros que integran la red de corresponsales de Radio Nacional, esto es en Ercilia, estuvimos también el año pasado entregándole a Miguel Ucelio, que es una habilitación definitiva para un compañero que ya tenía su licencia. Es cierto, te voy a parar acá, es cierto que una radio le puso al estudio una placa con tu nombre. No sé si hay alguien de la radio acá, de esa radio, que creo que está ubicada en Sauce Viejo. Exactamente. ¿Cierto esto? Sí, ahí está Juan Carlos Obols, es el compañero, el titular de la emisora, que junto con el Pato hicimos una gran amistad, participó de varios de los encuentros, de hecho también son compañeros que integran la red de corresponsales de Nacional. Bueno, para mí es una cosa me da un poco sí, pero me da un poco de vergüenza, es una cosa medio extraña, digamos, uno no está acostumbrado a... Claro, pues esto sucede cuando uno se murió. Lo extraño es que está con vida todavía. Sí, es una cosa... No, pero además me parece que es demasiado exagerado, porque en realidad lo que siempre decimos, lo que hemos hecho y lo que hacemos, uno lo hace primero de corazón y segundo convencido, digamos, nosotros, todos los compañeros que están acá de alguna u otra manera han militado la ley porque estamos convencidos de ese proceso comunicacional. Entonces, es como que uno ve estas cosas y por ahí no es el sentido que se generen. Pero bueno, y dejando de lado las placas. Bueno, sí quiero, ya que está Juan Carlos, y por ahí contarlo, porque esto tiene que ver también con el cambio de... Es FM Aeropuerto. Pero tiene que ver con el cambio de paradigma de lo que le pasó a Juan y de lo que le pasó a muchos colegas hace varios años atrás, cuando el organismo o el viejo Confer llegaba a una radio de pueblo, era o porque lo iban a comiar o porque lo iban a decomisar los equipos. Esa era, y Juan es uno de esas personas que ha pasado por esa experiencia de durante más de 15 años esperar y de haber pagado para tener una licencia. Y hoy, en menos de un año, habiendo presentado sus papeles, con las gestiones que se hicieron desde el AFCA, y sin haber puesto un peso, tiene su licencia. Y es un tipo absolutamente valorable, como todos los compañeros, porque hacen comunicación en su pueblo, porque la pelean todos los días por remarla con las instituciones, porque para muchos sería más fácil bajar medios de otros lugares y hacer una reproducción sistemática de la comunicación que ya está establecida, y sin embargo son compañeros que la pelean todos los días en su territorio, y eso es muy bueno. Y está bueno también acordarse que en Santa Fe, en la delegación del ex Confer, durante el menemato, el interventor fue una persona vinculada con los servicios. Contrasta, ¿no?, con la realidad de ahora. Una persona que pertenecía a los servicios, pero en plena democracia. Era quien tenía la posibilidad de cerrarte, de decomisarte un medio, coimearte, porque también lo hacían. Por eso las políticas, decíamos, hoy han transcurrido delante de nuestros ojos, provocando muchas transformaciones, como esta. Bueno, por ejemplo, este es el caso de la FM Tanino de la Gallareta, que es una radio que está asociada a Farco, pertenece a una biblioteca popular. Estuvimos el año pasado entregándole su licencia, estuvimos allí en el pueblo, un pueblo hoy de 3.000 habitantes, donde casi la mitad de sus habitantes no tienen laburo, un pueblo atravesado por la historia de la forestal, y donde por ahí elegimos esta foto porque la persona que está ahí es Lilia, que es la señora que motorizó parte de que esa radio pudieran hacer, y es una persona que tiene más de 80 años y con una fortaleza realmente extraordinaria. Todos los días le pone el cuerpo para que la radio funcione, para que la biblioteca esté en marcha, digo, con un grupo de compañeros, pero es como el alma madre de esa radio. Y la idea es graficar esto, digamos, de que no hay una cuestión generacional, una cuestión de que, digo, más de 80 pirulos, y todos los días allí en su radio, con su gente, con su pueblo, con su historia, realmente es extraordinario, y además es conmovedor, porque pensar en la posibilidad de una radio comunitaria en la Gallareta, si uno lo decía hace 10 años atrás, era
impensado. Quizás hubiésemos hablado de una radio comercial tradicional, y sin embargo son compañeros que hacen comunicación popular todos los días. ¿Seguimos con otra foto? Esto es Tostado, esto es en Radio Sol, compañeros también, de hecho Néstor, que es el que está ahí, es docente, es maestro de ahí, era compañero de las docentes que fallecieron el año pasado en un accidente cuando iban a laburar. Es un compañero también muy, muy humilde y que su radio, a pesar de ser una radio comercial, tiene un espíritu muy de radio comunitaria, muy de vincularse con las organizaciones, de laburar mucho con la comunidad. Y realmente fue una gran alegría poder estar el año pasado ahí y entregarle esa licencia. Inclusive antes había una foto donde estaba... Esta es la comunidad Mocoví. Esta es la comunidad Mocoví. Pero antes había una foto donde estaba el actual ministro de Defensa, que en realidad ahí se mezclaron las cosas porque es una de las últimas notas que Agustín Rossi hace como diputado, porque esta foto es del 20 de mayo del año pasado, 10 días antes de que asuma o que Cristina lo designara ministro. Y digo que se mezclaron las cosas porque acá estamos con el Peca de Marco haciendo uno de nuestros programas de los sábados en Radio Nacional, que es uno de los programas que la mayoría de las veces lo hacemos viajando por los pueblos y ciudades, que coincidió con una visita del ministro Tostado, pero que además coincidió con que Juan iba a entregarle la licencia a la cooperativa telefónica. Es decir, se dieron un montón de procesos interesantes ese día, donde ahí nació, entre algunas otras cosas, un vínculo muy profundo con los campesinos desalojados del norte de la provincia, que estuvieron ese día visitándonos, y a partir de ahí nos permitió generar y poner aquí en Santa Fe, a partir de algunos medios, con los compañeros de la radio, la situación de los desalojos en el norte de la provincia. ¿Hay más fotografías, más escenas? Bueno, y esta, sin lugar a dudas, que es una de las más emotivas, quizás la que a Estela le va a sacar alguna lágrima, porque ha sido una de las entregas más significativas del año pasado, que es la primera licencia para un pueblo originario del centro norte de la provincia de Santa Fe, es la comunidad Aim Mocoilec, en Colonia Dolores, allí en el departamento. ¿Soy Mocoví? Sí, soy Mocoví. Y bueno, y fue una radio que hoy está casi en pleno funcionamiento, están terminando de montar sus equipos, están terminando de montar su antena, obtuvieron la licencia y después tuvieron la fortuna de entrar en el FOMECA, que es el Fondo Concursable para organizaciones sociales, y a partir de ahí pudieron también terminar de comprar su equipamiento, así que en estos días están terminando de montar su torre y ya van a estar al aire, y es una alegría enorme. Además, la emotividad y lo que ha significado para ellos poder acceder a un medio de comunicación que les va a permitir poder difundir su cultura, poder transmitir desde su lengua todo lo que tiene que ver con la vida de los pueblos mocoví. Me parece que ha sido, sin lugar a dudas, un gran acierto de la AFCA. En esta recorrida que hiciste, ¿es cierto que te encontraste con un anecdotario en donde aparecieron, no sé si varias, una me parece, relación afectiva amorosa de una chica en un pueblo con el ex sacerdote Carlos Mujica? ¿Cómo fue ese tema? ¿Un libro que cuenta el noviazgo de...? No, en realidad volvíamos de entregar la licencia en Román, y paramos en Alejandra. Nos quedaba de paso y le digo al Pato, paremos en Alejandra. Estaba la Meli Paporella también, que nos había acompañado ese día, a saludar a los compañeros, y revisando la biblioteca de la radio me encuentro con un libro que hablaba del padre Mujica y su paso por el norte de la provincia de Santa Fe, que uno no sabía que el padre Mujica había estado 6 años en Reconquista, en Alejandra, en Fortín Olmos, y bueno, me quedé como 2 horas en el pueblo dando vueltas hasta que lo pude encontrar al escritor, el autor, a Guido Tur, que además es uno de los escritores que ha escrito parte de la historia de la colonia Alexandra, o sea que se ha encargado de recrear parte de lo que es la vida del pueblo. Y bueno, fui, se lo expliqué, le dije que me gustaría llevarme el libro, que además es un libro interesantísimo porque cuenta
cosas muy, muy importantes, no solo de lo que hoy todavía se puede ver en Alejandra, de lo que fue el paso del padre Mujica, sobre todo por su laburo social, sino porque cuenta parte de esa historia de la visita que recibió en 2 oportunidades Mujica por parte de lo que después sería la cúpula de Montoneros, ¿no? Donde inclusive el libro cuenta que en una de sus visitas en Tartagal y en Fortín Olmos es donde lo que después sería Montoneros le termina diciendo que deciden alzarse en la lucha armada, que pasan a la clandestinidad y bueno, tiempo después termina naciendo Montoneros, ¿no? Lo de la novia no lo leíste. Bueno, pero está. ¿Te acordás el título del libro? El padre Mujica en Alejandra. En Alejandra, bueno, digo para quienes quieran buscarlo. Bueno, como eso nos han pasado muchas cosas. A ver, digo, los pueblos tienen historias muy, muy emotivas, muy, muy significativas. Por ejemplo, me acuerdo cuando fuimos una vez con Radio Nacional a Callastacito. Es uno de los pocos 3 o 4 pueblos del país que tiene todavía levantado un busto a Juan Manuel de Rosas. Y ahí es donde uno conoce la historia de cómo el pueblo hizo en su momento todo un cerco atrás de la iglesia para que el busto no fuera destruido en algún momento de la historia, y hoy ese busto todavía está en pie. Digo, bueno, recorrer la costa de San Javier, recorrer los pueblos forestales del norte generan cosas muy, muy ricas, ¿no? Hay una provincia muy, muy rica culturalmente, políticamente. Me parece que está bueno esto de poder reflejarlo permanentemente, ¿no? Diego, ya vamos a comenzar con las preguntas, porque hay muchos compañeros, muchas compañeras, muchos amigos que quieren hacerte preguntas. Es un papelito que te pasó a veces el Pato. ¿Sí? ¿Una pregunta o una anécdota? Es una noticia importante. Se la puede... Bueno, me dice acá que la semana que viene o los próximos días va a estar ya la licencia para los compañeros de Alejandra. La radio de la FM Alejandro 88.9 de allí, así que... pero bueno, en realidad el Pato por ahí puede contar un poco más, pero digo, nosotros hemos mostrado algunas nomás, pero son muchas más las licencias, las habilitaciones, son muchos los lugares donde se está trabajando y donde se está recorriendo, y que a nosotros nos da una gran satisfacción, porque en definitiva también ese es el espíritu de la ley y el espíritu de lo que fue previo, porque hay que decir que la ley no es que se generó de un día para el otro, sino que hubo compañeros que recorrieron el país. Se trabajó en función de que la ley saliera. Te quería preguntar, precisamente ya que retomamos el tema de la ley, y en el marco de lo que hace falta, y sobre todo desde el punto de vista de las radios comunitarias, algo mencionaste vos, ¿no? Esto de fondos económicos para promover la comunicación cultural, FOMECA, por ejemplo, que habían conseguido algunas radios, mencionaste la comunidad Mocoví, pero todavía siguen algunas cuestiones que vienen de vieja data. Por ejemplo, el espectro, acá en Santa Fe, zona crítica, con más de 100 emisoras, y en donde no se puede regular en Santa Fe ni en ninguna otras regiones o lugares, ciudades, donde hay superpoblación de emisoras, no se puede regular ese famoso 33% para las radios comunitarias. Ese es uno de los temas. El otro tema, que también vos mencionabas con lo del FOMECA, o lo diste a entender, es el financiamiento de una radio no comercial. Las radios tradicionalmente, y si son radios grandes, tienen la posibilidad de carteras publicitarias, de grandes firmas que apoyan. ¿Cómo pensás vos que la ley tiene que seguir desarrollando políticas para ir solucionando estas temáticas, estos temas que son inherentes a los comunicadores populares, pero que son situaciones que se viven diariamente? A ver, yo creo que hay varias cuestiones a tener en cuenta. A ver, primero que es una cuestión que todavía nos queda por resolver y que permanentemente discutimos las radios comunitarias, que es el tema de la autosustentación, digamos, cómo hacemos para generar esos recursos que nos permitan seguir
profundizando el modelo de comunicación. Muchos saben, en las radios comunitarias, por lo menos en la gran mayoría, es a militancia, es a pulmón, los recursos que ingresan generalmente son para seguir sosteniendo el proyecto comunicacional. Eso quizás también es lo que nos diferencia de las radios comerciales, que generan comunicación pero para tener una rentabilidad. Nosotros lo que ingresa a nuestras radios es para tener los micrófonos en que anden, un manguito para cuando se te rompe la consola, para seguir mejorando técnicamente, para poder sostener quizás algunos compañeros que cumplen tareas específicas, como son, por ejemplo, los operadores de la radio, pero generalmente los ingresos de las radios comunitarias no llegan ni al 0,05 de lo que puede ser el ingreso que tiene una radio comercial o los grandes medios en el país y sobre todo en Santa Fe. Y nosotros entendemos que, esta cuestión de que el sector privado o el sector comercial de Santa Fe también empiece a apostar a la comunicación popular como un proceso transformador de la comunicación. Quizás para eso haya que seguir trabajando en este laburo de seguir perfeccionando nuestras radios, profesionalizándolas aún más, de generar más espacios de comunicación popular, porque hay que decir, somos muchos pero somos pocos a la vez, y nos queda todavía un lugar importante para seguir ocupando, y en esa discusión nosotros decimos que no es que el Estado tiene que solventar nuestros proyectos íntegramente, pero sí entendemos que el Estado tiene que empezar a entender que somos un actor de la comunicación importante y a partir de ahí generar una distribución de los ingresos un poco más equitativa. Así como logramos o se logró que la ley de medios nos otorgue un porcentaje importante del espectro radioeléctrico, nosotros entendemos que los estados deberían empezar a entender la distribución, por ejemplo, de la pauta publicitaria de una manera un poco más equilibrada. Si uno mira hoy la distribución de los recursos en el orden nacional y en el orden de la provincia de Santa Fe, si bien las radios comunitarias han tenido un acceso en los últimos años, eso hay que decirlo, se ha entendido, por lo menos desde el Estado provincial, entendemos que no es suficiente como para sostener este proceso de comunicación. Y después me parece que desde la AFCA ha habido un cambio importante en el último año y medio, de poner en marcha el fondo concursable que ha servido para que muchas radios hoy puedan potenciar lo que es el laburo que tienen adentro. En el caso nuestro de Chalé, que tuvimos la posibilidad de acceder a uno de esos fondos, nos ha permitido generar el nuevo espacio del estudio, el aula de capacitación, la posibilidad de generar equipos nuevos que nos permitan también tener una mejor salida al aire. Entonces me parece que por ahí pasa la cuestión, son algunos de los desafíos que tenemos por delante y que tiene obviamente también el Estado para, si es que le interesa, definitivamente a acompañar a este sector importante de la comunicación hoy en la Argentina. Hay que decir, hoy ya no hablamos de 20, 30 radios, hablamos en el caso de Farco, más de 180 radios que forman parte de su red, de un montón de medios cooperativos, de mutuales, de organizaciones que están diseminadas por todo el país y que hoy realmente abarcan un sector importante, no solo desde la radio, sino también de lo que es la producción audiovisual. Y en esta batalla cultural, ¿no? Ya a nivel general, no únicamente de los medios comunitarios, esta batalla cultural desde lo comunicacional, ¿qué es lo que, o cuál sería el próximo paso? ¿Cómo te lo imaginás? ¿Cuál es el próximo paso como para que, digamos, esta ley que se votó, que se promulgó, tenga concreción total o más completa que la que hay ahora? Seguir laburando es fundamental. Me parece que lo que permitió el surgimiento de la ley, la discusión, la militancia y después la aprobación de la ley ha sido la movilización popular permanente. Entonces está demostrado que es el único camino, es el estar permanentemente movilizados y sobre todo en momentos en los cuales todos sabemos que el año que viene habrá seguramente un cambio de paradigma, por lo menos de gobierno, habrá que ver si de políticas, pero es entendible hoy desde su matriz ideológica que hay muchos
candidatos que hablan de modificar la ley de comunicación, de servicios de comunicación audiovisual, de volver a ponerlas al servicio de las corporaciones y de los sectores más poderosos de la Argentina. Entonces me parece que uno de los desafíos es ese, el de estar atentos a estos avatares que se van generando permanentemente en los últimos tiempos y sobre todo a partir de esos grupos especulativos que todos conocemos, y después acompañar, tratar de acompañar a los delegados de AFCA en todo el país, tratar de acompañar las políticas que se vayan generando, pero también siendo exigentes con esto que falta, ¿no? Siempre tratando de decir, bueno, hasta acá llegamos, pero falta esto, y empujar para que eso salga. Pero me parece que estamos en un momento interesante, no solo porque la ley ha permitido generar nuevos espacios, porque la ley ha permitido generar nuevos contenidos, porque ha generado laburo, porque empezamos a discutir el rol de los medios. Hace algunos días, cuando estaba otro colega aquí, charlábamos de esta particularidad que nos ha permitido también empezar a discutir el rol de los medios, pero también discutir desde qué lugar se pare hoy cada uno de nosotros, de entender que no existe la subjetividad, de que todos nos paramos en algún lugar, y me parece que está bueno esto de empezar a discutir también, o por lo menos poner de relieve cuándo hacemos prensa y cuándo hacemos periodismo. Esto de entender que naturalmente en los últimos tiempos en la Argentina solamente hacen prensa aquellos que hoy son rentados por alguien, y hacer periodismo está un poco más relegado, le está costando un poco al periodismo profundizar, debatir, investigar y sobre todo seguir en esa matriz que a nosotros nos parece importante y que por lo menos a mí en mi caso no me molesta, que es la del periodismo militante, ¿no? Esta cuestión de insistir, o por lo menos de estigmatizar desde algún lugar la cuestión del periodismo militante, plantándolo solamente en una cuestión político-partidaria. Si uno analiza desde los orígenes mismos, desde la Gaceta de Buenos Aires, Mariano Moreno era un periodista militante, Rodolfo Walsh ha sido un periodista militante. En otro sector también hay periodistas militantes, con la diferencia que se esconden en la cuestión de la independencia periodística, pero en realidad son empleados de las corporaciones, y eso también es hacer militancia por un modelo de comunicación que es totalmente antagónico al que nosotros soñamos y aspiramos en la Argentina, ¿no? Me interesa preguntarte puntualmente en la cuestión de la programación, de la grilla que conforman las radios comunitarias, aquellas quizás las que vos tenés más conocimiento. ¿Cómo se conforman? ¿Cuáles son las propuestas que reciben? ¿Qué sector? Digamos, si son jóvenes, la mayoría son más jóvenes los que se acercan. ¿Y cuál es el contenido que trabajan particularmente esas radios que vos estás transitando? A ver, la mayoría de las radios tienen una gama de propuestas importantes que van desde lo periodístico, que van desde lo cultural, que van desde lo musical, que a diferencia de un medio tradicional o un medio comercial, lo bueno es que dentro de esas radios se discute la cuestión comunicacional en función de la vida que te rodea. Es decir, nosotros, o por lo menos en el caso nuestro en Chalet, desde el compañero que hace un programa de folclore hasta el compañero que hace un programa político, nos sentamos a discutir y analizar cuál es el modelo de comunicación que nos interesa, de qué manera nos interesa comunicar. Nosotros entendemos que el compañero que hace un programa de música también está haciendo política dentro de la radio, política comunicacional, y que está laburando por esa mejora del barrio, contando desde las actividades que se hacen, convocando a los vecinos, haciendo un programa en la calle. Es una forma de incluir y de militarla también. Entonces me parece que eso es lo bueno. Nosotros en nuestras radios discutimos nuestro proyecto político comunicacional, debatimos todo el tiempo hacia dónde queremos ir y de qué manera incluimos a los vecinos, a quienes nos rodean, como así también a las organizaciones sociales, movimientos de desocupados, movimientos políticos. Discutir política está bueno, también entender que esa política comunicacional de la radio la atraviesan compañeros que tienen distintos matices ideológicos, pero que ahí confluimos en una necesidad concreta que tiene que ver con
con la mejora de nuestros barrios, de nuestras organizaciones, que tiene que ver con esto de poner en el tapete la necesidad de las políticas públicas. Digo, esa es y después, digo, tenés pibes de 16, 17 años hasta gente de 70, 75, 80. Pasamos por toda la gama de edades, ¿no? Hablando del tema de las pautas, de la pauta oficial, ¿no? Esta cuestión que quedó sin resolver, que quizás es uno de los grandes desafíos hacia adelante, cómo repartir la torta, lo mismo que está haciendo el gobierno nacional en otro aspecto que tiene que ver con las paritarias, con el salario, con el trabajo, es decir, la distribución de la riqueza, y cómo la ley viene a través de su letra a distribuir un poco la palabra. Pero si no hay los mecanismos económicos que garanticen la efectividad de esos nuevos derechos, entonces se corre el riesgo, ¿cierto?, de que quede en una mera letra o en una intención, ¿no? Una declaración de buena intención. Y la semana pasada la presidenta anunció el lanzamiento del CIFEMA, este sistema para conocer qué miran las audiencias en nuestro país, ¿no es cierto? Y yo aprendí en los viajes con Diego, lo aprendí con él, que en los pueblos la gente escucha la radio local y se consumen mucho los medios locales, y eso no está medido en ningún lado. Y lo mismo ocurre seguramente en los barrios de nuestra ciudad, donde el barrio también escucha la radio comunitaria, la radio local, amén de que, como decía Diego antes, no son radios chiquitas, son radios grandes. Chalet es un ejemplo de ello, es una radio que cubre toda la ciudad, que sale de nuestra ciudad. Bueno, un poco discutir esta cuestión, ¿no? Cómo revertir esa situación económica de los medios, cómo esta política del Estado va a ayudar un poco a conocer esa realidad, que es muy distinta de la que todos creemos. Se consumen más los medios locales de lo que nos parece, y vos hablabas recién de la música, de que a través de la música también se hace política, ¿no? También las músicas locales se difunden. Nosotros hemos detectado que en las radios del interior, sobre todo, se pasa muchísima música independiente, local, porque, como dicen los chicos ahora, es lo que garpa, digamos. Claro, en el pueblo quieren escuchar al músico local, porque lo conocen, porque salen a la calle y están en el almacén de la esquina, se sientan a tomar un mate con ellos. Bueno, ese es un poco el objetivo que persiguen la mayoría de las radios comunitarias de nuestro país y las radios locales, ¿no? Sí, creo que eso es por lo menos parte de la matriz que ha atravesado, sobre todo en los pueblos del interior, que es donde se ve mucho esto que dice Juan, y donde insisto, esto de empezar a rediscutir, de empezar a plantear desde qué lugar nos paramos, cómo nos posicionamos, y sobre todo cómo juntándonos y cómo discutiendo procesos en común vamos a llegar a los objetivos planteados. Digo, lo hicimos hace un par de años atrás con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuando parecía impensado modificar la matriz de los medios en la Argentina, y sin embargo se pudo lograr. Me parece que esta discusión a la corta nos va a terminar llevando a entender y a plantear que hay una realidad concreta, que un sector que hoy ha crecido notoriamente y que tiene los mismos derechos que otros sectores de la comunicación, ¿no? La experiencia o el desarrollo que ustedes han hecho con la red de corresponsales y con la síntesis regional, no sé si es única, si es original, pero sí que es muy importante. Y transmite, a través de lo que uno escucha, una visión realmente regional, federal, hacia dentro de la provincia. En lo que tiene que ver con las expresiones o manifestaciones culturales, artísticas, de una región, sea provincia, sea región litoral, ¿hay alguna experiencia, alguna iniciativa, algún desarrollo pensado en eso? Porque tiene que ver también con generar esta potencia de lo que decía el Pato. Es decir, hay 150 radios comunitarias, y esas 150 producen hechos culturales que tengan un impacto general, tienen una llegada similar a lo que es la producción informativa. A ver, por ahí quizás en lo que tiene que ver específicamente con lo cultural, no hay
grandes proyectos, o por lo menos no ha habido proyectos importantes. Hemos visto alguna experiencia en lo audiovisual de colegas que han hecho algún tipo de laburo hacia el interior de la provincia, pero que todavía es bastante escueto. Por ahí la AFCA arrancó algún proyecto interesante con los músicos independientes, no solo de Santa Fe y de la región, pero me parece que es una deuda pendiente o un campo a laburar importante. Está la gente del polo audiovisual que por ahí está haciendo algunos laburos específicos también sobre esto, pero me parece que, digamos, como una cuestión cultural global de toda la provincia está faltando mucho. ¿Hay alguna, digámoslo, expectativa a medias que se puede llegar a generar si el Estado provincial lo entiende de esa manera y rompe quizás un poco con los moldes de la cultura tradicional? Digo esto porque está bueno remarcarlo, que algunos de los que plantean la posibilidad de modificar la ley de servicios de comunicación audiovisual hoy gobiernan la provincia de Santa Fe y están usufructuando los derechos que otorga esa ley de servicios de comunicación audiovisual. Ustedes saben que el gobierno de la provincia está poniendo en marcha lo que es Radio y Televisión Santafesina, que es el sistema de medios públicos en la provincia, donde hay un desafío importante de, primero, que los sectores independientes, de la comunicación popular, de los sectores audiovisuales puedan tener, como así también los medios del interior, un lugar importante para graficar esa idiosincrasia de todo sentido que tenemos en la provincia. Ahí, por ahí se abre algún abanico interesante como para algún laburo del que plantea Luis, pero después en otros ámbitos me parece que sigue siendo un campo a explorar todavía. Reconocer también que en tu actividad en Radio Nacional fuiste reconocido con un premio, junto con un equipo, ¿no? El premio Construir Ciudadanía. El Construyendo Ciudadanía, en realidad también para Chalet, fuimos en el 2011, 2012, tuvimos la suerte de haber sido seleccionados. Es un premio que entrega la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, compuesto en la selección de los proyectos por un jurado que integran madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, entidades sindicales, y bueno, para nosotros desde Chalet fue uno de los logros más importantes, porque haber obtenido un reconocimiento de esas características, sobre todo pensando en esto, ¿no? De que a uno lo reconozcan por pensar permanentemente en esa construcción con los sectores populares, con la construcción de lo que tiene que ver con la vida de nuestros barrios y de nuestros ámbitos de militancia es importante. Y me parece que es una cosa emotiva, y me parece que para muchos de los compañeros fue un empujón importante de haber visto materializado, los premios son secundarios, pero el reconocimiento es una cuestión importante, y haber estado en Buenos Aires, en la Cancillería, televisado por la televisión pública. Te digo con saco y corbata. Bueno, y eso, ahí están los compañeros de Chalet, así que fue un... Nómbralos. Y ahí está el Panchi Fernández, que es el compañero con el que llegamos a Chalet en el 2006, y que es un compañero que hoy está conduciendo un proceso también de comunicación popular en un centro de día en Ángel Gallardo. Bueno, ahí está la Ioia, que en su momento era la presidenta de la vecinal, Silvina, que es una compañera operadora que hoy está viviendo en Córdoba. Bueno, está Alba allá, que es la compañera con más años dentro de la radio, junto con Martín, que es nuestro operador histórico en Chalet, hoy compañero que inclusive se ha perfeccionado en otras tareas y se dedica también al tema de torres y antenas, así que también está dando una mano con muchas radios comunitarias aquí de la zona, está acompañando esto de que puedan hacer el montaje y el control de sus antenas. Bueno, está la Emi Smook por ahí, que es una compañera que pasó también por la radio, que hoy está con algún laburo importante en el Birri y en Radio Nacional. Bueno, está Melissa, que en su momento era junto con Alba quienes conducían el programa de la tarde que fue nominado, y está
Tayana Castro, que es una compañera que también pasó por la radio y que hoy está con nosotros acompañándonos en Radio Nacional. Bien. Y el premio de Radio Nacional para Entre el Ruido, que es el programa que surgió a la mañana, que hoy siguen conduciendo el Pela Castro, el PK de Marco, pero también fue nominado en esa oportunidad. Hay que decir que de los, si no me equivoco, eran 10 o 12 premios que se entregaron en esa oportunidad. 3 vinieron para la provincia de Santa Fe, porque uno fue para una radio también, donde tenemos muchos amigos y compañeros en Venado Tuerto. Si te queremos escuchar, te escuchamos en Radio Nacional, ¿qué día y a qué hora? Actualmente... ¿Y con qué propuestas? Sí. Bueno, actualmente estamos de lunes a viernes, de 13 a 15, con Melissa Paporello, con Cielo Saracio, que es la otra compañera que se formó en Chalet y que hoy también, además de estar ahí, nos acompaña en Nacional, donde hacemos el laburo con las radios del interior de la provincia, lo que era en su momento un micro de 15 minutos informativo, hoy se transformó en un programa propio donde los compañeros corresponsales son la columna vertebral, así que de lunes a viernes, de 13 a 15, ahí nos encuentran, y después los sábados de 10 a 13 nos encuentran haciendo Al Sexto Día, que es el otro programa que hacemos también con el PECA, con Melissa, con Alba, que depende de las circunstancias, estamos en Santa Fe o estamos en algún lugar de la provincia. En la 100.9. ¿Te podemos escuchar a qué hora? Ahora fuera del aire, pero hay compañeros que están haciendo diversos programas, por ahí nosotros estamos acompañando un poco más desde afuera. Tenemos algunos compañeros que están abocados a terminar todas las obras nuevas de la radio. Pues están trabajando. Se vio ahí fotos de gente que... Yo no, porque le escapo mucho todo el trabajo. Que estaba con pincel, con pala. Bueno. A mí esto de trabajar mucho no me... Por eso me hice periodista, digamos. Claro, así claro, que, se entiende. No, pero bueno, hay compañeros que se han abocado mucho a ese laburo. Sí. Otros compañeros que se están dedicando más a las capacitaciones, otros que... Esto es en Chalet. Y se te puede leer también. Hay una web. Sí, tenemos el soporte de síntesis. Síntesis de la región. www.síntesisdelaregion.com.ar, que es el lugar donde volcamos mucho de ese laburo regional, donde tratamos de poner un poco de esas noticias que quizás no están abarcadas en otros medios. Y después tenemos de ahí desde hace un par de años un sitio digital también dedicado un poco al tema productivo, pero no a esa producción enmarcada en la sociedad rural y en la Unión Industrial de Santa Fe, sino que tiene que ver con esos procesos económicos que se dan en la provincia y que no tienen mucha difusión tampoco. Bueno, tratamos de contar un poco también por dónde pasa la economía de Santa Fe. Bueno, ya que tratan de contar, contanos esa anécdota del Zanjón, yendo a Chalet. ¿Cómo era eso? Sí, lástima que no está Martín, que es el que la cuenta con mucha gracia. Bueno, hace un par de años había un zanjón importante detrás de la vecinal, y en la inundación del 2007, viniendo por la ruta, le pifié un poquito el camino, me comí como una cuadra, y cuando empecé a descender para ir a la vecinal, porque recordemos que la vecinal en ese momento estaba con agua, había gente que estaba alojada dentro de la vecinal, le erramos un poco el camino y terminamos en el fondo del zanjón, y creo que gracias a la campera terminamos saliendo a flote. Pero pues no era ni en auto, ni en moto, ni en bicicleta. Caminando, totalmente. No, bueno. Así que... Pero aquí estamos. Acá estamos. En realidad me pasó 2 veces, pero... 2 veces. Bueno, mirá que Freud decía que el ser humano 3 veces contra la misma piedra. No sé si hablaba pero no de está mal Zanjón ahora, así que... bueno, no está. Bueno. Queremos agradecerte que hayas venido, porque dijiste que eras que te honraba esta invitación, y la verdad que a nosotros me parece que en este ciclo realmente nos gustó tu presencia, que no es simplemente la de un periodista, sino que también representás estos colectivos en donde te mueves. El Foro Argentino, Radio Chalet, este trabajo en equipo que haces en Nacional. En ningún momento estuviste hablando en primera persona. Y esto, viste que las palabras de alguna manera también son una radiografía, ¿no? Sí, es que en realidad uno te cuesta hablar en primera persona. Porque uno está muy acostumbrado a esto, nosotros nos formamos de esta manera, estamos acostumbrados a hablar siempre en
en nosotros, nuestros espacios no son espacios individuales, entonces es muy raro que a uno lo encuentre hablando de su laburo personal. Y a colación de todo esto también, porque por ahí hemos hablado mucho del proceso comunicacional en Santa Fe, pero me gustaría nombrar al resto de los compañeros que hoy hacen su laburo comunicacional en distintos barrios de Santa Fe. Bueno, arrancamos obviamente, hemos hablado de Chalé, hemos hablado de la FM Popular de Santa Rosa de Lima, contarles también el laburo de los compañeros de la Mutual Solidaria allí en Villa del Parque, contar también el trabajo que hacen los compañeros de la Sociedad de Escritores allí en Radio Cultura, la gente de Radio Canco, contarles también de la 95.7 Estación del Este allí en Barrio La Lona, Barrio San Roque como se lo conoce, contar un poco también la experiencia de los compañeros del Alto Verde, tanto de la FM Libre como los compañeros del comedor Aníbal Bustamante. Me parece que son muchos de esos espacios que, bueno, que les contaba, este laburo que está haciendo un compañero en un centro de día con chicos con discapacidad allí en Ángel Gallardo, me parece que también es importante. Bueno, digo, un poco contando lo que es la experiencia de Farco en Santa Fe, pero digo, también hay otras expresiones que se van generando dentro de la comunicación popular, y eso está bueno, y me parece que es lo que hay que destacar en Santa Fe, y sobre todo en la ciudad, y sobre todo en el resto de la provincia, ¿no? Porque hoy pensar en un proceso, una radio comunitaria en Desvío Orijón, en Galvez, en Barrancas, en Capitán Bermúdez, en La Gallareta, en los compañeros de la Textil de Vera, en los compañeros de Reconquista, me parece que vale la pena nombrarlos, porque son esos compañeros que en distintos lugares de Santa Fe van poniendo su granito de arena para ir todos los días generando estos nuevos espacios de comunicación.